Dile a tu madre que se apure. Por ser tan vieja y lenta, todavía nos hace pasar vergüenza. La voz de Valeria, mi nuera, era como un trozo de hielo afilado. Aunque le hablaba a Javier, mi hijo, sus palabras estaban destinadas a mí, lanzadas con la suficiente fuerza para cruzar el lujoso recibidor y clavarse en mi pecho. No levanté la vista. Mis dedos, torpes por los años y un poco de artritis, seguían luchando con el lazo de mi zapato derecho. Un zapato sencillo y cómodo, muy diferente a los tacones de aguja que ella usaba como armas. Tragué saliva, sintiendo cómo la humillación se asentaba en mi estómago como una piedra fría. Afuera, el auto de lujo que yo pagaba sin que ellos lo supieran, esperaba para llevarlos a una de sus cenas importantes en Polanco, un mundo al que yo les di acceso, pero al que claramente ya no pertenecía. El aire estaba cargado con el perfume caro de Valeria, una fragancia floral y agresiva que parecía querer borrar el simple olor a talco y jabón que me acompañaba. Javier carraspeó, un sonido débil, casi una disculpa silenciosa que no se atrevía a convertirse en palabras de defensa. Lo observé de reojo. Su traje, perfectamente cortado, gritaba un éxito que él creía propio. Su incomodidad era palpable, atrapado entre la lealtad a su madre y el miedo a su esposa. Pero, como siempre, el miedo ganaba. Él era un espectador en su propia vida, permitiendo que Valeria dirigiera cada escena, incluso esta, donde yo era el obstáculo. El mueble viejo que desentonaba con la decoración moderna y minimalista de su existencia. Su silencio era un golpe más doloroso que la insolencia de ella, una confirmación de que yo me había vuelto invisible, una reliquia de un pasado que preferían olvidar. Mis pensamientos viajaron décadas atrás, a nuestro pequeño piso en Coyoacán. Recordé el olor a masa frita y guisado que se impregnaba en mis ropas, el calor del comal en mi rostro mientras trabajaba de sol a sol. Lo hice todo por él, para que tuviera los libros, que yo no tuve, las oportunidades que a mí me fueron negadas. Pagué sus colegios privados con el sudor de mi frente, vendiendo tlacoyos y gorditas, cada peso ganado con un esfuerzo que él ya no recordaba. Recordé la noche de su graduación, el orgullo que sentí al verlo con su título, un orgullo tan grande que pensé que el corazón se me saldría del pecho. Le di el mundo, o al menos mi mundo entero, y ahora, en este recibidor de mármol frío, esas memorias se sentían como ceniza en mi boca, un sacrificio ignorado por completo. La frase «vieja y lenta» resonaba en mi cabeza, pero no como un insulto, sino como una verdad que ellos no comprendían. Soy vieja, sí. Mis 76 años están grabados en las arrugas de mi cara y en la lentitud de mis manos. Cada arruga es un mapa de preocupaciones por Javier. Cada vena hinchada en mis manos es un testimonio de las miles de tortillas que amasé para pagar su educación. Mi lentitud no es una falla. Es el ritmo de un cuerpo que ha trabajado incansablemente durante más de 40 años. Ellos, en su juventud y prisa, solo veían un estorbo. No podían ver la historia de su propio bienestar escrita en mi cansancio. No entendían que mi lentitud era el cimiento sobre el que se construyó su vertiginosa y deslumbrante vida. Un castillo de naipes que dependía de mi fuerza silenciosa. Finalmente, el nudo del zapato cedió a mi perseverancia. Me incorporé despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas. Los miré a ambos. En el rostro de Valeria había una impaciencia triunfante. En el de Javier, una vergüenza fugaz que rápidamente desvió hacia el ascensor. No dije nada. No había palabras que pudieran expresar la profunda decepción que sentía, una grieta que se abría en el centro de mi alma. Solo asentí con la cabeza, una señal de que la vieja lenta estaba lista. Mientras ellos salían apresuradamente, dejándome atrás en el silencio del apartamento, una calma gélida se apoderó de mí. No era resignación. Era una certeza, la certeza cristalina de que el próximo amanecer traería consigo algo más que la luz del sol. Traería un cambio, uno que ellos jamás verían venir. La piedra en mi estómago no desapareció, se solidificó, convirtiéndose en el fundamento de mi resolución. La puerta se cerró
y el sonido del cerrojo retumbó en el apartamento vacío, sellando un silencio que era casi tan hiriente como sus palabras. Me quedé inmóvil por un largo rato, escuchando el murmullo distante del tráfico de la Ciudad de México. Una bestia incansable que vivía ajena a mi pequeña y silenciosa guerra. Caminé lentamente hacia el enorme ventanal del salón, que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Un tapiz de destellos dorados y plateados que se extendía hasta el infinito. Tantas vidas ahí abajo, tantas historias. Me pregunté cuántas madres, como yo, estarían mirando por una ventana en ese mismo instante, sintiendo el peso de un amor que se había vuelto irreconocible, un amor que ahora parecía una carga para quienes lo recibieron en abundancia. La soledad en ese lugar era de un tipo especial, una soledad fría, de diseño, rodeada de muebles caros que no contaban ninguna historia. Mi reflejo en el cristal era el de una mujer mayor, encorvada por el tiempo, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo. Pero mis ojos, esos no mentían, guardaban la memoria de la joven que fui, la que llegó de un pueblo de Oaxaca, con nada más que esperanza y manos dispuestas a trabajar. Vi en ellos el recuerdo de la primera vez que cargué a Javier, un bultito tan pequeño y frágil que temía romperlo. Su calor contra mi pecho, su olor a leche y a vida nueva. Me prometí a mí misma en ese instante que él nunca conocería las carencias que yo padecí. Juré que sus manos no se llenarían de callos amasando masa, que su espalda no se doblaría sobre un comal ardiente. Y cumplí mi promesa. Vaya que la cumplí. Le di todo. Y en el proceso, quizás le quité lo más importante, el entendimiento del valor de las cosas. Una memoria, en particular, me asaltó con una claridad dolorosa. Javier tenía unos 10 años y se había encaprichado con una bicicleta que vio en un aparador. Era cara, demasiado para nuestros modestos ingresos, pero sus ojos brillaban de una manera que yo no podía ignorar. Durante 2 meses, tomé un trabajo extra, limpiando oficinas por la noche, llegando a casa cuando la luna ya estaba alta, con el cuerpo adolorido y el olor a desinfectante pegado a la piel. El día de su cumpleaños, la bicicleta estaba en medio de nuestra pequeña sala, con un gran moño rojo. La explosión de alegría en su rostro, el abrazo que me dio, tan fuerte que casi me tira al suelo, fue mi recompensa. En ese momento, sentí que todo el cansancio del mundo valía la pena por esa felicidad pura. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento se perdió detrás de ese hombre que permitía que me humillaran? Recordé también el día que le compré su primer coche, un bochito de segunda mano, para que pudiera ir a la universidad sin tener que pasar horas en el transporte público. Ahorré durante un año entero para dárselo. El coche olía a plástico nuevo y a sueños por cumplir. Dimos una vuelta por Coyoacán, con las ventanas bajadas, y él no paraba de reír, contándome todos los planes que tenía, los lugares a los que iría. Yo lo escuchaba, sintiendo un orgullo que me inflaba el pecho. Era más que un coche. Era una herramienta para su futuro, una prueba tangible de mi amor incondicional. Ahora, él y Valeria se paseaban en un vehículo de lujo europeo, un coche tan sofisticado que ni siquiera sabía cómo encenderlo, sin tener la menor idea de que la misma mano que le entregó las llaves de aquel viejo bochito firmaba cada mes el pago de su ostentoso capricho. La noche avanzaba y yo seguía allí, de pie frente al ventanal, como un centinela de mis propios recuerdos. Comencé a analizar a Valeria, a su obsesión por las apariencias, su necesidad de encajar en ese círculo de amigas de Polanco donde todo se mide por la marca de la bolsa o el destino de las últimas vacaciones. Ella no era mala de nacimiento, era el producto de un mundo superficial que Javier había abrazado con entusiasmo. Él le había abierto la puerta a esa vida, pero olvidó mencionarle quién había construido la casa. Quizás por vergüenza, o quizás porque él mismo ya no lo recordaba. Habían construido su relación sobre una base de materialismo, y en esa ecuación, una madre vieja y lenta, de barrio, no tenía cabida. Era una pieza que desentonaba, un recordatorio incómodo de un origen que querían borrar a toda costa.
¿Era mi culpa? Me lo pregunté sin piedad, dejando que la duda me carcomiera por un momento. Le di tanto que nunca aprendió a valerse por sí mismo, a defender lo que es correcto. Le allané tanto el camino que quizás nunca desarrolló la fortaleza para enfrentarse a una mujer como Valeria, para poner un límite y decir, ¿con mi madre? No. Le enseñé a recibir, pero fallé en enseñarle a agradecer. Mi amor, en su abundancia, quizás se convirtió en un tipo de veneno que debilitó su carácter, dejándolo vulnerable a la influencia de quien le ofreciera un brillo más atractivo, un estatus más elevado. La idea me produjo una náusea amarga. Había querido darle alas, pero tal vez solo le había enseñado a vivir cómodamente en una jaula de oro, una jaula que yo misma había financiado. Fue entonces, en la quietud de la madrugada, que algo cambió dentro de mí. La piedra en mi estómago, esa masa fría de dolor y humillación, comenzó a transformarse. Ya no era solo peso muerto. Sentí que emitía un calor tenue, una brasa que se negaba a extinguirse. Las palabras de Valeria, vieja y lenta, dejaron de ser un látigo para convertirse en un despertador. Me vi a mí misma a través de sus ojos. Una antigüedad, una obligación, un cajero automático sentimental al que ya no le quedaba más que un valor residual. Y esa visión, tan cruel y despojada de afecto, fue extrañamente liberadora. Me di cuenta de que mi silencio, que yo consideraba una muestra de paciencia y amor maternal, ellos lo habían interpretado como debilidad, como una invitación a seguir adelante con su desdén. Una llama se encendió en mi interior. No era la llamarada furiosa de la venganza, sino una flama tranquila, constante y clara. Era la llama de mi dignidad, esa parte de mí que había mantenido en la sombra por demasiado tiempo, por no causar problemas, por mantener la paz en una familia que ya no era la mía. Entendí que la paz a cualquier precio no es paz, es sumisión. Y yo no era una mujer sumisa. Había construido un negocio de la nada. Había criado a un hijo sola. Había navegado las aguas turbulentas de la vida con la cabeza en alto. Esa mujer seguía ahí, debajo de las canas y la piel arrugada. La habían olvidado, pero lo que era más importante, yo misma casi la había olvidado. Esa noche la recordé. La sentí despertar en mis venas. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con malicia, sino con una lógica impecable, como una receta de cocina que he preparado 1000 veces. Cada paso era claro, cada ingrediente necesario estaba a mi disposición. No se trataba de destruirlos, no. Se trataba de quitar los cimientos falsos sobre los que habían construido su vida para obligarlos, por primera vez, a pararse sobre sus propios pies y ver si podían sostenerse. Era una lección, la última, y quizás la más importante que les daría. Una lección sobre la verdad, sobre el respeto y sobre las consecuencias. Mi amor por Javier no había muerto, pero había madurado. Ahora entendía que el amor verdadero a veces implica dar un paso atrás y permitir que la vida misma sea la maestra. Y yo sería simplemente la encargada de abrirle la puerta. Pensé en mi cuenta bancaria, esa que Javier y Valeria desconocían por completo. Durante años, después de que mi negocio despegó, había seguido viviendo con la misma humildad de siempre, invirtiendo sabiamente las ganancias. Era mi red de seguridad, mi independencia silenciosa. Siempre pensé que sería para la vejez de Javier, para asegurar su futuro. ¡Qué ironía! Ahora sería la herramienta para asegurar mi propia paz, mi propio respeto. El dinero no era el fin, era el medio, era el lenguaje que ellos entendían, el único capaz de hacerles escuchar el mensaje que mis palabras y mi amor silencioso nunca lograron transmitir. Una calma profunda me invadió, desplazando la angustia de las horas anteriores. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me alejé de la ventana y fui a mi habitación, la de invitados, que se sentía tan impersonal como un cuarto de hotel. Me senté en el borde de la cama. El colchón era firme, caro, como todo en esa casa. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una invitada frágil en un mundo ajeno. Me sentí como la dueña del tablero de ajedrez, una jugadora paciente que,
Tras observar en silencio la arrogancia de su oponente, finalmente había decidido que era su turno de mover. No habría gritos, no habría reproches. Mi fuerza nunca había residido en el volumen de mi voz, sino en la firmeza de mis acciones. Y la acción que tomaría al día siguiente sería la más elocuente de mi vida. La decisión estaba tomada, firme e inamovible como una montaña. Me acosté y cerré los ojos, pero no para dormir. Repasé mi vida, los sacrificios, las alegrías, las decepciones. No sentía amargura, sino una extraña sensación de cierre. Era como si finalmente estuviera poniendo en orden mi propia casa, barriendo los restos de una ilusión rota para dejar espacio a algo nuevo. Mi propia vida, en mis propios términos. Ya no era solo la madre de Javier o la suegra de Valeria. Era Elena, una mujer que se había ganado el derecho a la paz y al respeto, y que estaba a punto de reclamarlos, no con súplicas, sino con la autoridad silenciosa de quien conoce su propio valor y ya no está dispuesta a permitir que nadie más le ponga un precio. El sol comenzaba a despuntar sobre los volcanes a lo lejos, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Observé el amanecer, un nuevo día. Para Javier y Valeria, sería un día como cualquier otro, lleno de sus prisas y sus planes superficiales. Para mí, sería el primer día del resto de mi vida. Me levantaría, me vestiría con mi mejor ropa, no para impresionarlos a ellos, sino como una armadura para mí misma, y caminaría con paso lento pero seguro hacia el banco en el centro histórico, el lugar donde mi trabajo y mis ahorros se habían convertido en un poder silencioso, un poder que estaba a punto de usar, no para herir, sino para sanar la herida más profunda de todas, la de mi propia dignidad pisoteada. Me sentí extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando sin darme cuenta. El peso de la esperanza de que cambiaran, de que me vieran, de que me valoraran. Esa esperanza se había extinguido durante la noche, y en su lugar había nacido una certeza. Ya no dependía de su reconocimiento. Mi valor no estaba sujeto a su aprobación. Siempre había estado dentro de mí, esperando pacientemente a que yo misma lo reclamara. La vieja lenta se iba a tomar su tiempo, como siempre, pero esta vez, cada paso medido tendría un propósito, una dirección que cambiaría el curso de sus vidas y, lo que era más importante, recuperaría el timón de la mía, la calma antes de la tormenta. Pero la tormenta no estaría en mí, sino en el mundo artificial que ellos habían construido. Mientras el amanecer inundaba la habitación, una sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría ni de malicia. Era una sonrisa de paz, de resolución. Me sentía en control, quizás por primera vez en mucho tiempo. Había pasado décadas sirviendo, dando, sacrificando. Ahora me iba a servir a mí misma. Iba a darme el regalo del respeto. Iba a sacrificar la falsa armonía por la auténtica tranquilidad. El plan era sencillo, limpio, casi quirúrgico, y su ejecución sería silenciosa, como yo. Ellos no escucharían el trueno hasta que el rayo ya hubiera caído, y para entonces sería demasiado tarde. La lección estaba a punto de comenzar, y la maestra, esta anciana lenta y olvidada, estaba perfectamente preparada para impartirla. Me levanté de la cama y me dirigí al baño para prepararme para el día. Me miré en el espejo. Las mismas arrugas, el mismo cabello blanco, pero algo en mi mirada había cambiado. Había una chispa, un fuego que la noche anterior no estaba. Era la mirada de una mujer que había recordado quién era. Ya no era una sombra en la casa de su hijo, un eco de un pasado conveniente. Era Elena, y Elena estaba a punto de reescribir el final de su propia historia, con la tinta indeleble de la dignidad. El día sería largo, pero mi paso, aunque lento, sería más firme que nunca. El primer acto de mi nueva vida estaba a punto de comenzar, y yo era la única directora de esta obra. El silencio de la mañana era mi cómplice. Me moví por la cocina, preparándome un café, el aroma familiar llenando el aire. Era un ritual simple, uno que había hecho miles de veces, pero hoy se sentía diferente. Cada acción,
Desde servir el agua hasta escuchar el hervor, se sentía deliberada, cargada de un nuevo significado. No estaba simplemente haciendo café, estaba reuniendo mis fuerzas, centrando mis pensamientos para la tarea que me esperaba. Hoy no era un día para palabras, era un día para hechos, un hecho singular, silencioso y devastador, que les recordaría de forma contundente que el respeto no se exige, se gana, y que la ingratitud, tarde o temprano, siempre, siempre pasa factura. Y el cobrador acababa de llegar. Finalmente me senté en la mesa de la cocina, sorbiendo mi café mientras la ciudad terminaba de despertar. Ya no había dudas, ni vacilaciones, solo una resolución tranquila. El amor de una madre es incondicional, dicen, pero el respeto a una misma debe tener condiciones. Esa era la verdad que había tardado 76 años en aceptar plenamente, y hoy iba a poner esa verdad en práctica. Iba a demostrarles, y a demostrarme a mí misma, que incluso la persona más silenciosa y paciente tiene un límite, y ellos, en su arrogancia, lo habían cruzado sin mirar atrás. Ahora se verían obligados a hacerlo, a mirar atrás y ver el puente que acababan de quemar, sin darse cuenta de que era el único que los sostenía. Tal como lo había decidido, el sol apenas doraba los edificios cuando yo ya estaba en pie. No hice ruido, moviéndome por el apartamento con la familiaridad de una sombra. Abrí mi ropero y elegí con esmero mi atuendo. Un vestido de lino color azul marino, sencillo pero impecable, el que usaba para las ocasiones especiales, aunque esta no fuera una celebración. Me puse mis zapatos buenos, los mismos que anoche me habían costado tanto atar, y un rebozo de seda que mi madre me había regalado. Al mirarme al espejo no vi a la anciana estorbosa que Valeria veía. Vi a Elena, una mujer completa, lista para atender el negocio más importante de su vida, el de su propia dignidad. Salí del apartamento sin que ellos se percataran, dejando atrás el aire artificial y el silencio cargado de palabras no dichas, para sumergirme en el pulso real de mi ciudad. El viaje desde Polanco hasta el centro histórico fue como viajar en el tiempo. Dejé atrás las boutiques de lujo y los restaurantes con nombres en francés para adentrarme en el corazón bullicioso y auténtico de la Ciudad de México. El aire olía a historia, a comida callejera, a vida real. Era mi mundo, el lugar donde había forjado mi fortuna vendiendo antojitos, donde cada esquina me contaba una historia de esfuerzo y perseverancia. Me sentí fuerte, arraigada, como un árbol viejo que, aunque sus hojas cambien, conoce la profundidad y la firmeza de sus raíces. La arrogancia de su mundo moderno y estéril no podía competir con la solidez de este lugar, el lugar que me recordaba constantemente quién era yo y de qué estaba hecha. Este era mi territorio, y estaba a punto de reclamarlo. Llegué a la sucursal bancaria de toda la vida, un edificio antiguo con puertas de madera labrada. Adentro, el aire era fresco y olía a papel y a confianza. El señor Rodríguez, el gerente, me conocía desde hacía más de 20 años. Me vio llegar y se levantó de su escritorio para recibirme con una sonrisa respetuosa. «Doña Elena, qué gusto verla. Pase, por favor. ¿Un cafecito?» Su trato era un bálsamo para la herida de la noche anterior. Para él, yo no era una vieja lenta, sino una de sus clientas más antiguas y valiosas. Una mujer cuya historia de éxito conocía y admiraba. Nos sentamos en su oficina privada, lejos del ajetreo de las cajas, y su simple acto de respeto reafirmó la decisión que había tomado. Aquí, mi valor era reconocido. Le expliqué mi propósito con voz calmada, sin dar más detalles de los necesarios. «Señor Rodríguez, quiero cancelar un pago automático que sale de mi cuenta de inversión, el que va a la arrendadora de autos de lujo». No di explicaciones. No me quejé. No mostré ninguna emoción. Simplemente di la instrucción, clara y concisa, como quien pide que le cambien un billete. Él me escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. No hizo preguntas indiscretas. Su profesionalismo era impecable. Buscó los documentos en su sistema y me los mostró en la pantalla. «¿Estás segura, doña Elena? Es un monto considerable.
La cancelación es con efecto inmediato. Lo miré a los ojos y asentí lentamente. Completamente segura, mi amigo. Gracias. La decisión estaba tomada y ahora se convertía en un hecho irrevocable. Mientras él preparaba el papeleo, mi mente divagó sobre el poder que se esconde en una simple firma. Con un trazo de mi pluma, había levantado a mi hijo. Le había dado una educación, una casa, una vida de comodidades que yo nunca tuve. Y con otro trazo, ahora estaba a punto de quitar una de esas comodidades, no por crueldad, sino por necesidad. El dinero, esa cosa tan abstracta, se convertía en una herramienta de enseñanza. Había sido un regalo silencioso, una muestra de amor. Ahora, su ausencia sería una lección, también silenciosa, sobre las consecuencias de la ingratitud. Firmé los documentos que el señor Rodríguez me presentó. Mi pulso era firme. Al estampar mi nombre en la línea punteada, no sentí ni una pizca de duda, solo una profunda sensación de justicia, de equilibrio restaurado. Salí del banco y el sol de la mañana me dio en la cara. Me sentía más ligera, como si el peso que había cargado por años, el de sostener una farsa, se hubiera disipado. Caminé sin prisa por la calle Madero, observando así en la gente, los vendedores, los organilleros. Me sentía parte de ese torrente de vida, no una espectadora desde una ventana de lujo. Compré un esquite en un puesto callejero. El sabor familiar del maíz y el chile me reconfortó. Me recordó mis orígenes. Era un placer simple, uno que Valeria jamás entendería. Para ella, la felicidad venía en cajas de marca y se pagaba con tarjeta de crédito. Para mí, estaba en el sabor de mi tierra, en la calidez del sol y desde ese día, en la tranquilidad de mi propia conciencia. Cuando regresé al apartamento, ellos ya estaban despiertos, inmersos en su rutina. Javier, con los ojos pegados a su laptop, apenas levantó la vista para murmurar un «buenos días». Valeria hablaba por teléfono, paseándose por el salón mientras se quejaba del servicio de un restaurante al que habían ido. Una pesadilla, te digo, una pesadilla. Yo la escuchaba y pensaba en las verdaderas pesadillas, en las noches que pasé en vela preocupada por las fiebres de Javier. Miedo a no tener suficiente para pagar la renta. Su definición de pesadilla era tan trivial, tan desconectada de la realidad, que me confirmó, una vez más, que vivían en una burbuja que yo había inflado. Una burbuja que estaba a punto de reventar. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Unos huevos a la mexicana, con jitomate, cebolla y chile serrano, y un café de olla. El aroma llenó el apartamento. Un aroma a hogar, a tradición. Valeria colgó el teléfono y entró en la cocina, arrugando la nariz. «Ay, Elena, ¿otra vez esa comida tan olorosa? Javier tiene una reunión importante. Va a oler a fonda todo el día». No respondí. Simplemente serví los huevos en un plato y se lo puse a Javier en la mesa. Él comió en silencio, con la mirada todavía fija en la pantalla, tragando sin saborear, ingiriendo el producto de mis manos sin la menor gratitud, exactamente de la misma manera en que había estado ingiriendo mi apoyo financiero durante años. Su ceguera era asombrosa. Los observé durante el resto del día. Su dinámica era la de siempre, la de dos personas que compartían un espacio y una tarjeta de crédito, pero no una conexión real. Se movían a mi alrededor como si yo fuera parte del mobiliario, una presencia silenciosa a la que estaban acostumbrados pero que no veían realmente. Cada gesto de desdén, cada palabra impaciente, cada mirada de fastidio que Valeria me lanzaba cuando tardaba en levantarme de un sillón, ya no me hería. Al contrario, era como una pequeña confirmación, una palmadita en mi espalda que me decía: «Hiciste lo correcto, Elena. Hiciste lo correcto». Estaba serena, en paz, como quien conoce el final de la película mientras los demás personajes aún no tienen idea de la trama que se avecina. Pasó un día, luego otro. Mi rutina no cambió. Seguía mis ritmos lentos, mis pequeños quehaceres. Leía el periódico. Regaba la única planta que había en el balcón. Veía las telenovelas por la tarde.
Ellos continuaban su vida a velocidad de vértigo, completamente ajenos a la bomba de tiempo que yo había activado con una simple firma. Me preguntaba si en algún momento se darían cuenta de mi cambio, de la nueva calma que me habitaba. Pero no, estaban demasiado ocupados en sí mismos, en sus trabajos, en sus apariencias, en su mundo artificial. No notaron que la mujer que veían como un estorbo se había convertido en la arquitecta silenciosa de su inminente caída en la realidad. En mis momentos de soledad, reflexionaba sobre el significado de ser madre. ¿Era un sacrificio perpetuo? ¿Una fuente inagotable de recursos y perdón? Concluí que no. Ser madre también es saber cuándo dejar de dar. Es entender que a veces, la mayor ayuda que puedes ofrecer es retirar la ayuda por completo. Es tener la fortaleza de permitir que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones, de su propia ingratitud. Mi deber ya no era proteger a Javier de las dificultades. Mi deber ahora era proteger mi propio corazón, mi propia dignidad. Era un acto de amor propio, sí, pero en el fondo, también era el último y más duro acto de amor hacia él. Una lección que solo la realidad, cruda y sin adornos, podía enseñarle. La tensión en mí no era de nerviosismo, sino de expectación. Era la calma tensa que precede a la lluvia, cuando el aire se queda quieto y el cielo se oscurece. Yo era la única que sabía que la tormenta se acercaba. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba, ¿será ahora? Pero aprendí a disfrutar de esa espera. Últimos momentos de su ignorancia feliz. Eran los últimos instantes de la vida que ellos conocían. Pronto, muy pronto, el mundo que daban por sentado se sacudiría hasta los cimientos. Y yo estaría allí para verlo, no con una sonrisa de venganza, sino con la mirada serena de una maestra que espera que su alumno, por fin, aprenda la lección más fundamental de todas. Una tarde, mientras yo tejía en el sillón, Valeria entró al apartamento, cargada de bolsas de compras de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Las dejó caer al suelo con un suspiro de cansancio. ¡Qué día! Necesitaba un poco de terapia de compras, le dijo a Javier cuando él salió a recibirla. Se besaron, un beso rápido y sin afecto. Él miró las bolsas. ¿No crees que te pasaste un poco, mi amor? Ella se rió. Relájate, mi vida. Para eso trabajas tanto, ¿no? Para darnos estos gustitos. Yo escuché la conversación sin levantar la vista de mi tejido, pero una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Gustitos. Pronto descubrirán el verdadero precio de sus gustitos. La llamada llegó al tercer día. Yo estaba en la cocina, preparando agua de Jamaica. El teléfono de Javier sonó, y él contestó. Escuché su voz, primero confundida, luego preocupada. No, debe haber un error. ¿Cómo que remolcado? ¿Por falta de pago? Eso es imposible, el pago es automático. Me di la vuelta y lo miré. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, a través del umbral de la cocina. En los suyos había pánico y confusión. En los míos solo había calma, la calma de la verdad. El primer ladrillo de su castillo de naipes acababa de ser retirado, y yo sabía, con una certeza absoluta, que todo el edificio estaba a punto de derrumbarse. Valeria entró corriendo en la habitación, atraída por el tono de voz de Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? Él colgó el teléfono, pálido como el papel. La agencia. Se llevaron el coche. Dicen que no hemos pagado este mes. La incredulidad en el rostro de Valeria fue casi teatral. Eso es ridículo. ¿Qué? Habla con el banco. Demándalos. Haz algo. Empezó a dar vueltas por la habitación como un animal enjaulado, su mundo de apariencias desmoronándose ante sus ojos por un simple inconveniente administrativo, o eso creía ella. Yo seguí removiendo el agua de Jamaica con una cuchara de madera. El sonido rítmico y suave era el único contrapunto a la creciente histeria de mi nuera. La función estaba a punto de comenzar. Javier intentó hacer algunas llamadas, su voz cada vez más tensa y frustrada. No encontraba respuestas. El pago simplemente no se había hecho. Valeria, por su parte, ya no gritaba. Ahora estaba al borde de las lágrimas. ¡Mi coche! Javier, mañana tengo un almuerzo en el club. ¿Cómo voy a llegar?
¿En un taxi? ¡Qué vergüenza! Su angustia no era por la pérdida económica, sino por el golpe a su estatus social. Era la humillación pública lo que la aterrorizaba. En ese momento, sentí por ella no odio, sino una profunda lástima. Era prisionera de una jaula que ella misma había decorado con esmero, sin darse cuenta de que la puerta siempre había estado abierta. Finalmente, la furia y la confusión de ambos necesitaban un blanco, un chivo expiatorio, y la candidata perfecta era la mujer, vieja y lenta, que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Javier se acercó a mí, con el rostro desencajado. «Mamá, ¿tú no recibiste alguna llamada del banco o algo así? A lo mejor te pidieron alguna confirmación y dijiste algo mal. A veces te confundes con... estas cosas». No era una pregunta, era una acusación velada. La culpa, como siempre, tenía que ser de otro. Valeria se unió a él. Su mirada era una daga. Claro, seguro fue ella, con su manía de contestar el teléfono. A saber qué habrá hecho, siempre arruinándolo todo. Me sequé las manos en mi delantal y los miré a los dos, a mi hijo desesperado y a su esposa histérica. Era el momento. No sentía miedo ni nervios, solo una claridad absoluta. Habían venido a mí buscando una explicación, pensando que había cometido un error senil, y yo iba a darles una explicación, sí, pero no la que ellos esperaban. Iba a darles la verdad, servida con la misma calma con la que les había servido el desayuno por la mañana. Levanté la barbilla y los miré directamente. «Vengan, siéntense en la sala. Tenemos que hablar», dije con una voz tan serena y firme que los sorprendió y los hizo callar. Obedecieron, caminando hacia el sillón como dos niños regañados, sin saber que estaban a punto de entrar en la lección más dura de sus vidas. Entré en la sala con la calma de un río que conoce su cauce. Ellos estaban sentados en el sofá de diseño italiano, una pieza de mobiliario absurdamente cara que contrastaba con la crudeza del momento. Me dirigí a la pequeña barra y serví 2 vasos con agua de la jarra que había preparado. El tintineo de los hielos contra el cristal fue el único sonido en la habitación. Caminé hacia ellos y coloqué los vasos en la mesita de centro. Un gesto de anfitriona, un ritual de normalidad en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Este simple acto me dio el control del escenario. No era la acusada, era la que dictaba el ritmo de la conversación. Me mantuve de pie, mirándolos desde arriba, una posición de autoridad que no había ocupado en años. La espera silenciosa hizo que su nerviosismo creciera visiblemente. Valeria, incapaz de soportar la tensión, rompió el silencio. Su voz era un chillido agudo de frustración. «¿Y bien? ¿Nos vas a decir qué estupidez hiciste? Por tu culpa nos quedamos sin coche. Siempre eres un estorbo. Inútil. ¿No te das cuenta de que arruinas todo lo que tocas?» Sus palabras, que 24 horas antes me habrían apuñalado el alma, ahora rebotaban en la armadura de mi nueva resolución. La dejé hablar, que vaciara toda su ponzoña. Javier intentó detenerla. «Valeria, por favor, cálmate». Pero su voz carecía de convicción. Él también necesitaba culpar a alguien para no enfrentar la humillante realidad de su propia incompetencia. Dejé que el veneno llenara el aire hasta que ella se quedó sin aliento, con el pecho subiendo y bajando por la agitación. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no fue más que un murmullo, pero cortó el aire tenso con la precisión de un bisturí. «El coche no se pagó», comencé, mirándolos directamente a los ojos, sin parpadear, «porque yo cancelé el pago». La confusión inundó sus rostros. Fue como si les hubiera hablado en un idioma extranjero. Javier frunció el ceño, sacudiendo la cabeza como para aclarar sus pensamientos. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Eso no tiene sentido. El pago se hace desde mi cuenta. Es automático». Su tono era el de un adulto tratando de corregir a un niño confundido. Su condescendencia, incluso en este momento, era asombrosa. Dejé que su negación flotara en el aire por un instante, saboreando el último momento de su ignorancia. La verdad estaba en la punta de mi lengua, lista para ser liberada. «No, Javier», continué con la misma calma glacial.
El pago no salía de tu cuenta. Nunca salió de tu cuenta. Hice una pausa, permitiendo que la implicación de mis palabras comenzara a filtrarse en sus mentes. Vi el primer destello de una horrible comprensión en los ojos de mi hijo. Valeria, por otro lado, me miraba con puro desprecio, convencida de que estaba escuchando los desvaríos de una anciana senil. Fue entonces cuando les di el golpe de gracia, la frase que haría añicos el fundamento de su mundo. «El coche era mío», dije, y cada palabra fue pronunciada con una claridad deliberada y cortante. Era un regalo que yo, en secreto, les daba cada mes, un regalo que decidí que ya no se merecían. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, el latido de mi propio corazón. Javier me miraba con la boca ligeramente abierta, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Valeria soltó una risa corta y amarga, un sonido hueco. «Tú, ¿pero de qué estás hablando, vieja loca? ¿De dónde ibas a sacar tú tanto dinero? Apenas si tienes para tus trapitos». Su insulto ya no tenía fuerza. Era el manotazo desesperado de alguien que se ahoga. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para atravesar el grueso muro de su arrogancia. Necesitaban pruebas. Necesitaban ver la verdad con sus propios ojos, en blanco y negro. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia el pequeño bolso que había dejado sobre una silla. Lo abrí y saqué un sobre doblado. Me moví de nuevo hacia la mesita de centro. Mi andar lento ahora no parecía una debilidad, sino una procesión solemne. No me temblaba el pulso. Dejé el sobre la superficie de cristal, con un suave chasquido. Era un estado de cuenta de mi fondo de inversión, el que había preparado el día anterior en el banco. No lo abrí para ellos. Simplemente lo deslicé sobre la mesa hasta que quedó justo frente a ellos. «La verdad a veces es difícil de creer», dije suavemente. «Sobre todo cuando no nos conviene. Por eso traje los papeles, para que no haya ninguna duda». Javier extendió una mano temblorosa y tomó el sobre. Sus dedos torpes lucharon por abrirlo. Sacó las hojas y sus ojos recorrieron las líneas de números. Vi cómo su rostro perdía todo color, volviéndose de un blanco ceniciento. Pasó una página, luego otra. Sus ojos se clavaron en la sección de transferencias programadas. Allí estaba, mes tras mes, una suma considerable transferida a la cuenta de la arrendadora de autos de lujo. El nombre del titular de la cuenta, impreso en negrita en la parte superior de cada página, era el mío, Elena Rivera. Valeria se inclinó para mirar por encima de su hombro, y el sonido que emitió fue una mezcla de un jadeo y un gemido. La prueba era irrefutable. Su vida de lujo era una mentira financiada por la mujer que despreciaban. El choque en el rostro de Valeria era una visión digna de contemplarse. La máscara de superioridad se resquebrajó y se hizo polvo, revelando una expresión de pura y abyecta humillación. Su mirada saltó del papel a mi rostro, una y otra vez, como si su cerebro no pudiera procesar la información. Toda su identidad, construida sobre el estatus que ese coche le proporcionaba, se había derrumbado en un instante. Javier, por su parte, no podía levantar la vista del papel. Era como si el documento fuera la sentencia de su propia vida, un testimonio de su fracaso, de su ingratitud. No solo había sido un mal hijo, sino que había sido un tonto, viviendo una fantasía sin siquiera saberlo, creyéndose el rey de un castillo que nunca le perteneció. Dejé que el peso de esa revelación los aplastara por un largo minuto. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que grabara a fuego la lección en sus memorias. Cuando finalmente levanté la voz de nuevo, fue para dar la estocada final, para conectar el presente con el insulto que lo había desencadenado todo. «Un lujo de esos», dije, mi voz tan tranquila como la superficie de un pozo profundo. «No es para quien me considera vieja y lenta». Miré a Valeria directamente. «Y un hijo que permite que me traten así», añadí, girando mi vista hacia Javier. «No merece los sacrificios de su madre». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su arrogancia, una verdad que ya no podían ignorar ni desmentir. Luego, pronuncié la sentencia final, la que sellaría su nuevo destino.
A partir de ahora, aprendan a pagar por sus propias cosas. No había ira en mi voz, ni siquiera resentimiento, solo el tono factual de quien cierra un libro. Les estaba devolviendo la responsabilidad de sus vidas, un regalo mucho más valioso, aunque infinitamente más doloroso, que el coche de lujo. Les estaba dando la oportunidad de convertirse en los adultos que pretendían ser, de construir algo real, aunque tuvieran que empezar desde las ruinas de su propia vanidad. Mi trabajo como proveedora silenciosa había terminado. Mi nueva labor, la de ser dueña de mi propia paz, acababa de comenzar. Y con esa frase, les entregué las llaves de su nueva realidad. Valeria se llevó las manos a la cara, ocultando un sollozo que era más de rabia y humillación que de arrepentimiento. Su mundo social se había hecho añicos. ¿Cómo explicaría a sus amigas de Polanco la desaparición del coche? La vergüenza sería insoportable para ella. Javier, por fin, levantó la vista del papel. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Vergüenza, ira, desesperación, pero sobre todo, vi en ellos el terror de un niño que se da cuenta de que la red de seguridad que siempre estuvo debajo de él ha desaparecido. Estaba solo, despojado de su éxito prestado, enfrentado a la imagen de sí mismo que le devolvía mi mirada serena, la de un hombre débil e ingrato. No esperé una disculpa. Sabía que no vendría. No una sincera, al menos. No en ese momento. Estaban demasiado sumidos en su propio shock y egoísmo. Simplemente me di la vuelta, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta de la sala. No había nada más que decir. Mi acción había hablado más fuerte que cualquier grito, que cualquier reproche. Les había mostrado la verdad, no para destruirlos, sino para liberarme a mí misma. Al llegar al umbral, me detuve y los miré por última vez. Eran dos extraños sentados en un sofá caro, ahogándose en una realidad que no sabían cómo navegar. Por primera vez en décadas, no sentí el impulso de rescatarlos. La inversión de 1900 poder era total y absoluta. Yo, la anciana invisible y lenta, sostenía todas las cartas y había decidido terminar el juego. Dejé la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de mí suavemente. El sonido del cerrojo, esta vez, no sonó a encierro, sino a liberación. Me dirigí a mi cuarto, el de invitados, para recoger mis pocas cosas. Mi tiempo en esa casa, en esa vida que no era mía, había terminado. Mientras empacaba mi pequeña maleta, no sentí alegría por su desgracia, ni una pizca de placer vengativo. Lo que sentí fue una paz inmensa, una tranquilidad profunda y liberadora. La paz de quien finalmente ha puesto las cosas en su justo y correcto lugar. Desde la otra habitación no llegaba ningún sonido, ni gritos, ni discusiones, solo un silencio denso y pesado, el silencio de un mundo que se ha detenido. Imagino que estaban ahí, inmóviles, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Su universo, tan cuidadosamente construido sobre apariencias y dinero fácil, se había desintegrado, y la persona que lo había demolido no era un enemigo externo, un rival de negocios o un ladrón. Había sido la mujer a la que consideraban una carga, la figura silenciosa en el rincón, cuya fuerza habían subestimado de la manera más catastrófica posible. La lección había sido impartida. Ahora solo quedaba ver si serían capaces de aprender de ella. Pero eso, afortunadamente, ya no era mi problema. Terminé de empacar mi pequeña maleta en menos de 10 minutos. No tenía mucho. En esa casa, solo un par de cambios de ropa y mis artículos personales. No me pertenecía nada más en ese lugar. Al salir de la habitación, el silencio del apartamento seguía siendo espeso, casi asfixiante. Pasé por la sala sin mirar adentro. No necesitaba ver sus rostros de nuevo. Sabía lo que encontraría, y no era una imagen que deseara guardar. Caminé hacia la puerta principal, y cada paso lento y deliberado se sentía como una reafirmación de mi libertad. Giré la perilla, abrí la puerta y salí, al pasillo sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el punto final de un capítulo de mi vida. Un capítulo que había durado demasiado tiempo
y cuyo final, escrito por mí, era lo único justo. El viaje de regreso a mi casa en Coyoacán fue un bálsamo. El aire que entraba por la ventanilla del taxi se sentía diferente, más limpio, más mío. Al bajarme frente a mi pequeña casa de fachada colorida, con sus macetas de geranios desbordantes, sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas. Esta era mi fortaleza, mi santuario. Cada grieta en la pared, cada baldosa gastada del piso, contaba una parte de mi historia. Adentro, el aire olía a mis recuerdos, a canela, a libros viejos y a tierra mojada de mis plantas. Era un contraste brutal con la asepsia impersonal del apartamento de mi hijo. Allá era una invitada, una sombra. Aquí, yo era la reina, la dueña de cada rincón, de cada silencio, de cada memoria. Pasaron varios días sin tener noticias de ellos. No las esperaba, ni las necesitaba. Me dediqué a reencontrarme conmigo misma, a redescubrir los pequeños placeres que había dejado de lado. Pasaba las mañanas cuidando mi jardín, sintiendo la tierra entre mis dedos, hablando con mis rosales. El simple acto de ver brotar una nueva hoja me llenaba de una alegría serena que ninguna compra de lujo podría igualar. Volví a cocinar mis platillos oaxaqueños, esos que Valeria tanto criticaba, llenando mi casa con los aromas del mole negro y las tlayudas. Comía en mi pequeña cocina, lentamente, saboreando cada bocado, sin que nadie me juzgara, sin que nadie me apurara. Estaba redescubriendo el sabor de mi propia vida, y era delicioso, más satisfactorio que cualquier manjar de restaurante caro. Una semana después, Javier llamó. Su voz era irreconocible, un hilo tenso y quebrado. No hubo una disculpa directa, no esperaba menos. En su lugar, hubo un torrente de quejas y acusaciones veladas. Valeria estaba destrozada. Sus amigas se burlaban, la presión era insoportable. Su matrimonio estaba en crisis. Al parecer, el coche de lujo era solo la punta del iceberg de sus deudas, una fachada que apenas sostenía un edificio de irresponsabilidad financiera. Lo escuché en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer consuelo ni soluciones. Escuchaba la historia de un extraño, las consecuencias inevitables de una vida construida sobre la mentira. Cuando terminó, solo le dije: «Eres un hombre adulto, Javier. Aprende a resolver tus propios problemas». Y colgué. No con ira, sino con una finalidad tranquila. La noticia de su caída se esparció, como era de esperarse. Mi sobrina, la madre de mi sobrino nieto Mateo, me contó con pena que Valeria y Javier discutían constantemente. La humillación social había envenenado lo poco que quedaba de su relación. Valeria lo culpaba a él por no ser lo suficientemente exitoso para mantener su estilo de vida, y él la culpaba a ella por su materialismo insaciable. Se habían visto obligados a dejar el lujoso apartamento de Polanco y mudarse a uno mucho más modesto, y por primera vez, pagado enteramente con el sueldo de Javier. No sentí ninguna alegría al saberlo, ninguna satisfacción vengativa, solo una profunda y melancólica lástima. Eran como dos niños caprichosos a los que les habían quitado sus juguetes caros y no sabían cómo jugar el uno con el otro. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía de la manera más humilde y hermosa. Retomé el contacto con mis amigas de toda la vida, las comadres con las que había compartido risas y penas durante décadas. Nos reuníamos por las tardes a tomar café y a jugar a la lotería en el patio de mi casa, bajo la sombra del jacarandá. Sus conversaciones eran reales. Hablaban de sus nietos, de sus achaques, de las recetas nuevas que habían probado. No había competencia ni apariencias, solo la calidez de la amistad genuina. Me di cuenta de cuánto había extrañado esa sencillez, esa conexión humana que el dinero no puede comprar. Me había aislado en su mundo frío, y ahora, de vuelta en el mío, me sentía completa de nuevo. Con el dinero que ya no gastaba en el capricho de mi nuera, una nueva posibilidad se abrió ante mí. Siempre había soñado con volver a Oaxaca, a mi pueblo, a caminar por las calles que recorrí de niña, a respirar el aire de mi tierra. Pero siempre lo posponía. Primero por el negocio, luego
por la educación de Javier. Después, simplemente porque sentía que no era el momento. Ahora, el único momento que importaba, fui a una agencia de viajes y compré un boleto de avión, solo de ida. La joven que me atendió me sonrió. Será un viaje maravilloso. Y yo supe que lo sería. No era una vacación. Era un peregrinaje de regreso a mis orígenes. Un viaje para reencontrarme con la joven Elena que un día partió llena de sueños. Fue en esos días de planificación que mi propósito se hizo aún más claro. Mi sobrino nieto, Mateo, un joven de 18 años con un talento extraordinario para la guitarra, vino a visitarme. Siempre había sido un muchacho cariñoso y respetuoso, de los que te escuchan cuando hablas y te miran a los ojos. Me contó, con esa timidez de los soñadores, que había sido aceptado en un prestigioso conservatorio de música en Xalapa, pero que sus padres apenas podían cubrir la matrícula, y mucho menos sus gastos de manutención. Mientras lo escuchaba hablar con pasión de sus sueños, de la música que quería crear, vi en sus ojos el mismo brillo que una vez vi en los de Javier. Pero había una diferencia. En Mateo, ese brillo iba acompañado de humildad y gratitud. Entonces, tomé una nueva decisión. Así como había cancelado un pago, ahora iniciaría otro. Le dije a Mateo que yo me haría cargo de sus estudios y de su estancia, que lo único que le pedía a cambio era que nunca dejara de amar la música y que, de vez en cuando, me llamara para contarme cómo le iba. La reacción del muchacho fue algo que atesoraré por siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con una fuerza genuina y me susurró: «Gracias, tía abuela. Te juro que no te voy a fallar». En ese abrazo sentí la diferencia entre una inversión y un regalo. Lo que le di a Javier fue un regalo que él convirtió en una obligación. Lo que le estaba dando a Mateo era una inversión en un sueño, en un futuro, en un corazón agradecido. Este acto de generosidad me llenó de una alegría profunda y serena. Ya no se trataba de reparar el pasado con Javier, sino de construir un futuro diferente con alguien que sí lo valoraba. Mi legado no sería el dinero que dejara en una cuenta bancaria, sino la música que Mateo crearía, la belleza que traería al mundo gracias a mi apoyo. Entendí que la verdadera maternidad, el verdadero afecto, no siempre está ligado a la sangre, sino al respeto y al cariño mutuo. Estaba reorientando el flujo de mi amor, dirigiéndolo hacia un terreno fértil, donde sabía que florecería, en lugar de seguir regando una tierra yerma que solo me devolvía espinas. Fue una segunda oportunidad, no para él, sino para mí, de ejercer mi generosidad de una manera significativa. Mi viaje a Oaxaca fue transformador. Al bajar del avión y sentir el aire cálido y perfumado de mi tierra, sentí como si mis pulmones se expandieran por primera vez en años. Visité la tumba de mis padres, les llevé flores y les conté en silencio mi historia, sintiendo su aprobación en la brisa que movía las hojas de los árboles. Caminé por el mercado, embriagándome con los colores y los olores de mi infancia. Comí chapulines y bebí mezcal con amigos que no veía desde hacía 50 años, y en sus rostros arrugados reconocí los mismos niños con los que había jugado en el río. Me di cuenta de que, aunque había vivido la mayor parte de mi vida en la capital, mi alma siempre había permanecido aquí, en esta tierra mágica. No volví a mi antiguo pueblo para quedarme, sino para recordar quién era. Y lo que recordé fue que yo era más que una madre y una abuela. Era Elena, hija de campesinos, mujer de negocios, soñadora, sobreviviente, una mujer que había construido un imperio a base de maíz y trabajo duro. Esa visita me devolvió una perspectiva que había perdido. Mi vida no se definía por la ingratitud de mi hijo, sino por mi propia resiliencia, por mi capacidad de crear, de amar y ahora de soltar. Regresé a mi casa de Coyoacán renovada, con el corazón en paz y el espíritu fortalecido. Había cerrado el círculo, había honrado mis raíces y ahora estaba lista para vivir mi presente con una plenitud que nunca antes había conocido. La vida se asentó en una nueva y apacible rutina. Mis días estaban llenos de cosas pequeñas pero significativas. Las llamadas semanales de Mateo desde Xalapa,
contándome con entusiasmo sobre sus clases y sus progresos con la guitarra, los cafés con mis amigas, las visitas a los museos de mi barrio, los largos paseos por los viveros. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar en el silencio no soledad, sino una oportunidad para la reflexión y la paz. Di cuenta de que durante años había vivido a través de los logros y fracasos de mi hijo. Ahora, por primera vez, estaba viviendo mi propia vida, para mí, y era una vida rica, plena y tranquila. Descubrí que la felicidad no es un evento grandioso, sino un mosaico de pequeños momentos de alegría. La satisfacción de ver un rosal finalmente dar flores, el sabor de una taza de chocolate caliente en una tarde lluviosa, la risa de una amiga al recordar una vieja anécdota, una melodía de guitarra que me llegaba por teléfono desde otra ciudad. Esos eran los verdaderos lujos. Valeria y Javier habían perseguido una felicidad ostentosa, una felicidad para mostrar a los demás, y en el camino se habían perdido a sí mismos. Yo, en cambio, había encontrado la mía en lo auténtico, en lo sencillo, en lo que no se puede comprar ni presumir, solo sentir. El dinero que antes se iba en un coche, ahora se transformaba en música, en flores, en viajes, en ayuda a quien lo necesitaba. Se convirtió en una herramienta para generar alegría, no para mantener una apariencia. A veces, cuando estaba regando mi jardín, pensaba en ellos, no con rencor, sino con una distancia casi clínica. Esperaba que estuvieran aprendiendo su lección, que esta dura caída les sirviera para reconstruir su vida sobre una base más sólida y honesta. Su futuro ya no estaba en mis manos, y esa era la mayor liberación de todas. Les deseaba bien, pero desde lejos, como se le desea bien a alguien a quien conociste hace mucho tiempo. Mi relación con Mateo se hizo más fuerte. No intenté ser su madre, sino su confidente, su apoyo. Él me enviaba grabaciones de sus prácticas, y yo escuchaba con orgullo cómo sus dedos volaban sobre las cuerdas, creando una belleza que me conmovía hasta las lágrimas. Era mi legado. No un edificio ni una empresa, sino una melodía que seguiría sonando mucho después de que yo me hubiera ido. Eso era mucho más valioso para mí que cualquier apellido o herencia material. Era la prueba de que el amor, cuando se da en un terreno fértil, produce los frutos más hermosos. Un día, mientras estaba sentada en mi patio, sentí una paz tan profunda y completa que me hizo sonreír. Ya no había ninguna piedra en mi pecho, ningún peso, ninguna amargura, solo una inmensa gratitud por la vida, por sus lecciones duras y por sus alegrías sencillas. Había aprendido que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú decides no ceder nunca, y que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la capacidad de dar, sino en la sabiduría de saber cuándo retirarse, cuándo decir basta y elegirte a ti misma. Había recuperado mi vida, no luchando, sino simplemente dejando de sostener el peso de la de otros. La vejez, que para Valeria era sinónimo de lentitud e inutilidad, para mí se había convertido en una etapa de libertad y autoconocimiento. Mi lentitud ya no era un defecto, sino una elección. Me tomaba mi tiempo para todo, para saborear mi comida, para leer un libro, para observar el vuelo de un colibrí en mi jardín. Había salido de la carrera frenética en la que viven Javier y su esposa, y había entrado en un ritmo más humano, más conectado con la vida misma. Descubrí que al ir más despacio, se ve mucho más, y lo que yo veía ahora era un mundo lleno de pequeñas maravillas que antes, preocupada por ellos, me había perdido. Mi casa en Coyoacán se convirtió en un refugio no solo para mí, sino para mis seres queridos. Mis amigas sabían que siempre encontrarían una taza de café caliente y una oreja dispuesta a escuchar. Mateo, cuando venía de visita, llenaba cada rincón con su música. Mi hogar, que en su momento fue solo el trampolín para los sueños de mi hijo, ahora era un centro de afecto genuino, un lugar donde el amor se daba y se recibía en la misma medida, sin condiciones ni expectativas ocultas. Había creado mi propia definición de familia,
una basada no en la obligación, sino en la elección y el respeto mutuo. Y esa familia era mi mayor tesoro. Ya no pensaba en lo que había perdido, sino en todo lo que había ganado. Había ganado paz, había ganado libertad, había ganado un nuevo propósito. Había ganado el derecho a ser simplemente Elena. La historia con Javier y Valeria se sentía como un recuerdo lejano, una película que había visto hace mucho tiempo. El dolor se había transformado en una lección aprendida, y la lección en sabiduría, y con esa sabiduría enfrentaba cada nuevo día, no como una carga, sino como un regalo, una oportunidad más para regar mis plantas, escuchar una nueva melodía y disfrutar de la tranquilidad que tanto me había costado, pero que finalmente había conquistado. A veces, Javier me enviaba mensajes de texto cortos y funcionales. Feliz Día de la Madre. Feliz Navidad. Mensajes que yo respondía con la misma brevedad educada. No había calidez en ellos, pero tampoco había la arrogancia de antes. Quizás, solo quizás, estaba empezando a entender. O quizás no. Ya no importaba. Lo había perdonado. No por él, mí, sino... El perdón fue el último paso para liberarme por completo de esa historia. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse. Significa soltar el ancla que te mantiene atada a un pasado doloroso para poder navegar hacia aguas más tranquilas. Y yo, finalmente, navegaba en paz. La ironía de la vida es que, al retirar mi apoyo financiero para castigar su falta de respeto, en realidad les di la única oportunidad que tenían de madurar. Obligados a vivir dentro de sus posibilidades reales, tuvieron que enfrentarse a sí mismos sin el escudo del estatus material. No sé si su matrimonio sobrevivió o si aprendieron la humildad. Esas son sus batallas, no las mías. Mi única batalla era la de recuperar mi dignidad, y esa la había ganado de manera contundente y definitiva. Y mi victoria no se celebró con fuegos artificiales, sino con el silencio pacífico de mis tardes en el jardín. Mi vida ahora era un poema escrito en un ritmo lento y constante. Cada día era un verso que hablaba de resiliencia, de amor propio y de las segundas oportunidades que nos damos a nosotros mismos. Ya no era la protagonista de un drama familiar, sino la autora de mi propia epopeya silenciosa. Y en esa historia, la vieja lenta no era la villana ni la víctima, sino la heroína que, al final del camino, encontró su verdadero hogar, no en una casa ni en una familia, sino dentro de sí misma, en el territorio inexpugnable de su propia paz interior. Nunca volví a sentirme sola. Descubrí que la soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión con uno mismo. Y yo, por fin, estaba profundamente conectada conmigo. Hablaba conmigo misma. Me reía de mis propios chistes. Me consolaba en mis pequeñas tristezas. Me había convertido en mi mejor amiga. Y esa amistad, forjada en el fuego de la decepción y templada en la calma de la autoaceptación, era la relación más fuerte y duradera que jamás tendría. Era el fundamento sobre el que ahora se sostenía, firme e inquebrantable, el resto de mi vida. El dinero seguía en el banco, creciendo silenciosamente, pero ya no lo veía como una red de seguridad. Lo veía como un río de posibilidades, un medio para sembrar pequeñas alegrías en el mundo. Financiar los estudios de Mateo fue solo el comienzo. Hice pequeñas donaciones anónimas a un comedor comunitario de mi barrio, el mismo barrio que me vio prosperar. Devolvía un poco de lo mucho que la vida me había dado. Esa generosidad, ahora dirigida con sabiduría, me producía una satisfacción que ninguna riqueza material podría igualar. Estaba cerrando mi ciclo de vida, no acumulando, sino compartiendo. Mi historia no es una de venganza. Si se mira de cerca, es una historia de amor. Un amor que tuvo que volverse duro para enseñar su lección más importante. Un amor que tuvo que soltar para poder sanar. Y sobre todo, un amor propio que tardó casi 80 años en florecer en su plenitud, pero que cuando lo hizo, llenó mi vida con una fragancia de paz y dignidad que perfumaba cada uno de mis días. Ya no vivía para los demás,
Vivía en armonía conmigo misma, y eso era todo lo que importaba. A veces, por la noche, me siento en mi patio y miro la luna. La misma luna que iluminaba mis largas jornadas en el puesto de comida. La misma que me vio llorar de orgullo en la graduación de Javier. Y le sonrío. Le sonrío porque sé que he sido fiel a mí misma. He honrado los sacrificios de la joven que fui y he asegurado la paz de la anciana que soy. No hay nada más que pedir. El silencio de la noche ya no es un vacío, sino una melodía suave, la banda sonora de mi libertad. Y en esa melodía encuentro toda la felicidad del mundo. Los domingos por la mañana, el sonido de la guitarra de Mateo a través del teléfono se ha convertido en mi nueva misa. Su música es una oración que me eleva el espíritu. Cada nota es un gracias, cada acorde es un te quiero. Y yo escucho, con los ojos cerrados, y siento que mi vida ha valido la pena. No por el negocio que construí, ni por el hijo que crié, sino por este momento, por la simple y pura belleza de un sueño cumplido, de una promesa mantenida. Ahora, es mi verdadero legado, una canción que flota en el aire, un eco de amor bien invertido. He aprendido que los finales a veces son comienzos disfrazados. La dolorosa ruptura con la vida de mi hijo fue el comienzo de mi propia vida. Tuve que vaciar mis manos de lo que creía que era mi deber, para poder llenarlas con lo que era mi verdadera alegría. Y mis manos ahora están llenas. Llenas de tierra de mi jardín, llenas de las manos de mis amigas, llenas de las notas musicales que viajan por el aire para mí. Están llenas de una vida que es lenta, sí, pero también es profunda, rica y absolutamente mía. Y así, mis días transcurren, uno tras otro, en una cadencia de paz. No hay grandes dramas, no hay lujos ostentosos, solo la belleza de lo ordinario, la santidad de lo cotidiano. He descubierto que la dignidad no se proclama a gritos, se vive en silencio, se manifiesta en la forma en que te preparas el café por la mañana, en la forma en que cuidas de tus plantas, en la forma en que eliges la paz por encima del conflicto. Mi vida es mi argumento final, la prueba irrefutable de que nunca es tarde para reclamar tu propio trono y gobernar tu propio reino, por pequeño que sea. La paz que siento es mi mayor riqueza. No está depositada en un banco, no se puede medir en un estado de cuenta. Reside en mi pecho, en cada respiración tranquila, en cada amanecer que recibo con gratitud en lugar de resignación. Es una riqueza que nadie puede quitarme, porque no me la dieron, la forjé yo misma. La construí con los ladrillos de la decepción, la cimenté con la argamasa del amor propio y la decoré con las flores de la libertad. Mi casa interior, por fin, está en perfecto orden y sus puertas están abiertas, no para cualquiera, sino para aquellos que saben entrar con respeto y cariño. Mi historia, al final, no fue sobre un coche de lujo. El coche fue solo el símbolo, el catalizador que sacó a la luz una verdad que llevaba mucho tiempo oculta bajo la alfombra de la costumbre y el deber familiar. La verdadera historia fue sobre el valor. Durante años permití que mi valor fuera tasado por otros, que fuera medido en función de mi utilidad, de mi capacidad para dar y servir en silencio. Y cuando esa utilidad percibida disminuyó con la edad, su respeto se desvaneció con ella. La lección más grande que aprendí no fue sobre finanzas, sino sobre la economía del alma. La dignidad es el único activo que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir devaluar. Es la inversión fundamental sobre la que se construye una vida en paz, sin importar cuán humilde o grandiosa sea. He llegado a comprender que la familia no siempre es un refugio seguro. A veces, es el campo de batalla donde libramos nuestras guerras más silenciosas y dolorosas. Creemos que los lazos de sangre nos obligan a soportarlo todo, a perdonar lo imperdonable, a poner la otra mejilla, hasta que ya no nos queda rostro. Pero el amor incondicional no debe ser confundido con el respeto incondicional. El amor puede perdurar como un eco, una memoria de lo que fue, pero el respeto debe ganarse y mantenerse cada día, con cada acción, con cada palabra,
Cuando el respeto se rompe de forma sistemática, la familia se convierte en una jaula. Y yo aprendí, aunque tarde, que la puerta de esa jaula siempre estuvo en mis manos. Solo tenía que atreverme a usar la llave. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo solo a la madre de Javier o a la suegra de Valeria. Veo a Elena. Veo las huellas de una vida de lucha, sí, pero también la serenidad de una victoria ganada no contra ellos, sino a favor de mí misma. Mi fuerza no provino de un grito, sino de una firma. Mi poder no se manifestó en una confrontación violenta, sino en una revelación tranquila. Descubrí que la verdadera fortaleza a menudo reside en la quietud, en la capacidad de tomar decisiones firmes, sin necesidad de alzar la voz. He enseñado mi última lección, y quizás la más importante. No subestimes nunca la dignidad de una mujer que ha aprendido, por fin, a ponerse a sí misma en primer lugar. La vida sigue su curso. El sol sale cada mañana sobre mi jardín en Coyoacán, y la música de Mateo sigue llegando a través del teléfono, como una promesa de que la gratitud todavía existe en el mundo. No sé qué fue de ellos. No realmente. Y he descubierto que no me importa. Mi energía ya no se gasta en mirar hacia atrás, hacia las ruinas de una relación rota, sino en cultivar el presente, en regar las flores que tengo frente a mí. La ingratitud, al final, siempre cobra su propia cuenta. Mi única tarea fue enviar la factura, y al hacerlo, me liberé. Me convertí en la dueña de mi historia, y decidí que el último capítulo no sería sobre la tristeza de una traición, sino sobre la paz radiante de la autorrecuperación. Mi viaje ha sido largo, y a veces muy doloroso, pero me ha traído hasta aquí, a este patio tranquilo donde el aire huele a jazmín. Me ha enseñado que el respeto propio es el único lujo por el que vale la pena luchar. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con paciencia, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado en silencio o habrías actuado como yo? Cuéntame tu opinión aquí en los comentarios. Y dime también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan mis palabras. Y si esta historia te ha conmovido, para ayudar a que llegue a más gente que quizás necesite escucharla, suscríbete al canal y comparte este video.